siempre en la segunda unidad, lo que es distribución de plantas, y específicamente 2 métodos para realizar lo que es el análisis de la distribución de planta como tal. Estos 2 métodos comprenden el diagrama de relación de actividades y el método carga-distancia. La tabla de relación de actividades también se le conoce como diagrama de afinidad, y lo que nosotros pretendemos es establecer la relación existente entre las diferentes actividades, los diferentes procesos principales o las diferentes áreas de trabajo en una empresa donde queramos hacer cambios o análisis en la distribución de plantas. Este método de diagrama de relación de actividades, como ya les mencioné, que también se conoce como el diagrama de afinidades, lo que nosotros pretendemos es relacionar. Si nosotros vamos a hacer un análisis, ya sea por departamento, en las diferentes oficinas, por áreas de servicio o por procesos principales, nosotros lo podemos utilizar para analizar tanto la relación que existe entre uno y el otro, y así poder establecer la mejor distribución. En el caso del diagrama, lo que nosotros pretendemos hacer es recopilar toda la información necesaria en cuanto a la información que nosotros transmitimos o intercambiamos entre las diferentes áreas, también las personas en cuestión de movimiento, qué tanto se mueve el personal de un área a otra, y también la carga en cuestión de transportación de materiales, se mueven de un departamento a otro. Lo que nosotros pretendemos es determinar con este diagrama cuáles departamentos o cuáles áreas de trabajo deben de estar cercanas de acuerdo a al cambio de información de actividades y de movimientos que existe entre otras en comparación a la misma. Y también vamos a analizar aquellas actividades o aquellas áreas que nosotros pretendemos que no estén situadas cerca al área de trabajo por las características de la misma. En el diagrama de relación de actividades se trabaja por códigos para establecer la afinidad. En el caso de los códigos, nosotros trabajamos, ¿verdad?, con las vocales, y en este caso una consonante que es X. Cada una de las vocales tiene una definición que nosotros vamos a plasmar y utilizar en el diagrama para poder establecer el grado de relación. Vamos a trabajar o vamos a representar con la letra A aquellas 2 áreas que estemos comparando o aquellos 2 procesos que comparemos, donde digamos que son absolutamente necesarios que estén uno junto del otro dentro del diseño de distribución de plantas. Quiere decir que es indispensable que esos 2 áreas o esos 2 procesos que estamos comparando estén juntos. En el caso de la vocal E, vamos a decir que la importancia que existe entre que esos 2 departamentos estén cerca es especialmente importante. Ya no es indispensable, pero sí tiene un grado alto de importancia. En el caso de la letra I, vamos a decir que es importante. En el caso de la letra O, que es de importancia ordinaria. En el caso de la letra U, vamos a decir que no tiene ningún tipo de importancia en que esos 2 departamentos, los que yo estoy comparando, estén cerca. Y con la consonante X vamos a decir que es no deseable. De acuerdo a las características de los procesos, podemos decir que no es deseable que 2 departamentos que se están comparando entre sí estén cerca. Cuando nosotros decimos que es no deseable, pueden ser por las características del proceso. Por ejemplo, si es un área de producción, un taller donde hay demasiado ruido, quizás para mí sea no deseable tenerlo muy cerca de las oficinas. Si lo estoy comparando, ¿verdad?, el grado de relación con las oficinas. No quiero tener demasiado ruido cerca de las oficinas. Aquellos procesos donde o aquellas áreas donde se da lo que es el almacenamiento temporal de productos químicos, por ejemplo, también nosotros queremos tenerlas alejadas de las áreas de producción. Aquellos procesos, por ejemplo, en la fábrica, retomando el ejemplo de la fábrica de cajas Benavides, que todos ustedes lo conocen, entonces aquellas áreas donde yo estoy haciendo las operaciones de cepillado, probablemente las voy a querer tener muy lejos de lo que es el área de serigrafía y pintura, de acuerdo por el polvo que se produce en ese proceso. Entonces a eso se refiere con no deseable, que ciertas características de los procesos me permitan a mí decir que no debo de tenerlos cerca.
En el código A, que es el código de indispensabilidad, cuando nosotros decimos que queremos que estén cerca, nosotros debemos de tomar en consideración el movimiento que existe entre los diferentes departamentos en cuestión de materiales y también el número de personas que fluyen de un área de trabajo a otra. Debemos hacer el análisis, qué tantas personas o qué tanto movimiento hay entre esa área, las interacciones. Debe de ser un movimiento en cantidades grandes para que nosotros podamos decir que son indispensables de que estén cerca. En el caso del código E, si vamos a decir que es especialmente importante, ¿verdad? Ya no decimos que es indispensable, pero sí es especialmente importante porque sí, aunque no haya movimiento masivo tanto de material como de persona, vamos a decir que en cantidad se mueven mucho todavía, ¿verdad? Material y persona. En el caso de los códigos I y el código O, estamos hablando del código importante y de ordinaria importancia, ¿verdad? Vamos a decir que lo vamos a utilizar si se desea algún nivel de importancia. En este caso, estos códigos no son tan útiles como los anteriores porque no vamos a decir que es algo muy importante, pero no los podemos omitir dentro del análisis de la distribución porque nosotros vamos estableciendo el nivel de relación que existe desde el más alto hasta el más bajo. En el caso del código U, es útil, ¿verdad?, para utilizarlo en aquellas actividades donde nosotros tenemos cierta interfaz entre los departamentos, y en este caso nosotros podemos decir que no es tan indispensable que estén cerca y los podemos colocar algo lejos uno del otro. En el caso del código X, que era el que les daba ejemplo, estamos hablando de que es un código bastante importante en comparación con el código A. El código A decimos que es indispensable que estén juntos. Igualmente es importante el código X, pero estamos hablando de forma opuesta, porque estamos diciendo que no es deseable que estén juntos. También eran los ejemplos que les mencionaba: si hay operaciones ruidosas y yo las quiero alejar de la oficina, o hay operaciones que por su olor, por su polvo, por diferentes características de los procesos que se trabajan en ellas, nosotros las queremos alejar de otros procesos. Entonces el código X me representa aquello que es completamente indeseable que esté cerca. ¿Cómo se construye un diagrama de relación de actividades? ¿Cuáles son los pasos que se deben de seguir para realizarlo? En primer lugar, tenemos que hacer una lista. Si nosotros lo estamos haciendo por departamentos, vamos a hacer una lista de los departamentos que tiene la empresa, y esa lista la vamos a colocar al lado izquierdo del diagrama. Si no lo hacemos por departamento, lo hacemos por procesos, por ejemplo, igualmente vamos a hacer una lista de los procesos principales y al lado izquierdo del diagrama para poder establecer la relación. Con los diferentes códigos que ya les presenté, con las letras, ¿verdad?, las vocales y la consonante X, nosotros vamos a establecer el código de relación para cada uno de los departamentos. Lo vamos a ver mediante un ejemplo para mejor comprensión, donde nosotros vamos a establecer al lado izquierdo la lista de los departamentos y al lado derecho vamos a construir el diagrama. En el caso de los códigos, nosotros también lo podemos utilizar, muchachos, por medio de numeraciones. Así como utilizamos códigos, podemos establecer números, ¿verdad?, para el grado de afinidad que nosotros queramos representar de acuerdo al tipo de importancia. El análisis puede ser cualitativo si decimos que vamos a utilizar solamente las vocales, y vamos a decir que es cuantitativo si nosotros queremos establecer números en la asignación de los códigos. En el caso del componente cuantitativo, ¿verdad?, estamos hablando de la relación entre los departamentos y los centros de trabajo. Nosotros vamos a utilizar datos exactos del flujo de material que existe. Debo de conocer con exactitud el número de flujo de material que existe entre un departamento y otro para fortalecer más el análisis y el grado de afinidad. Nosotros los códigos deben de estar establecidos conforme a la relación y la afinidad que tienen los departamentos. Yo no puedo poner en el diagrama, decir que dos actividades tienen código A, la comparación de dos actividades, que es indispensable que estén una junto a la otra, y una vez que construyo, ¿verdad?, la distribución de planta, la propuesta de distribución es tenerlas alejadas, porque no tendría coincidencia el diagrama de relación de actividades con la propuesta de distribución. En el caso de las
del ejemplo, vamos a ver un ejemplo relacionado, ¿verdad?, con 14 departamentos que se pretenden analizar. Las flechas en naranja les representan a ustedes el análisis, cómo se hace, y solo les puse en la parte de fabricación arriba y una en la parte de oficinas para hacer el enlace. Así se construye el diagrama de relación de actividades. Es bastante sencillo. En primer lugar, hacer la lista de los departamentos. En este ejemplo que les estoy presentando en la pantalla, tenemos una lista de 14 departamentos. Iniciamos con fabricación, soldadura, pintura, ensamble y empaque, recepción, almacenes, bodega, envío, sanitario, mantenimientos, cuarto de herramientas, cuarto de armarios, cafetería y oficina. Si ustedes observan la construcción del diagrama, cada uno de esos departamentos se va a relacionar con todo lo demás. Por eso están los números en la parte superior y en la parte inferior. Quiere decir que la fabricación, si ustedes observan arriba, la primera línea, quiere decir que la fabricación se va a analizar en comparación a todas las demás departamentos, los 13 demás departamentos. En este caso, si ustedes observan las flechas en naranja que les puse como ejemplo al inicio, ¿qué quiere decir la flecha? Que esa línea que representa, que va, ¿verdad? Esa línea que representa arriba, la parte superior, quiere decir que toda esa línea corresponde al análisis solamente de fabricación, y cada una de las cuadros que van representando se van analizando con cada uno de los siguientes departamentos. Por ejemplo, el primero, donde están las dos flechitas naranjas, el primero ustedes pueden ver que la fabricación la estoy comparando con la soldadura, y le digo que la fabricación en comparación a la soldadura, ¿cómo es su grado de afinidad? Necesito tenerlos indispensablemente cerca, especialmente, ¿verdad?, importante que estén cerca, importante, de importancia ordinaria, indeseable, sin importancia. En este caso se establece el código A, y el código A me representa que es indispensable que el proceso de fabricación esté colocado de manera continua a lo que es el proceso de soldadura o al departamento de soldadura. Si ustedes se fijan y bajan hasta la última, hasta la numeración 14, que está la otra flecha en naranja hacia oficina, quiere decir que toda esa línea que viene bajando es solamente la comparación del departamento de fabricación, y se va comparando, ¿verdad?, hacia el lado izquierdo con cada uno de los demás departamentos. Por ejemplo, el último, que es el número 14, que tiene la letra I, donde está la última flecha, esa es la comparación de fabricación con oficina, y tenemos la letra I, donde estamos diciendo que es importante que fabricación esté cerca de oficina. Recordemos que vamos bajando el grado de importancia. A es indispensable, E es especialmente, I es importante, O es de importancia ordinaria, U es sin importancia y X es indeseable. Si ustedes observan el diagrama y miramos una X, si ustedes analizan el proceso de recepción, el triángulo que viene bajando de recepción, el tercero específicamente donde está comparando recepción, ustedes lo pueden ver aquí lo voy a plasmar. Ustedes pueden ver recepción que se está comparando con lo que es envío, y hay una X donde yo voy a decir que el que viene de recepción, aquí está la línea, se las estoy plasmando para que ustedes lo puedan ver, la comparación. Entonces esta viene de recepción, la línea que viene bajando de recepción, y se va a unir con envío. Específicamente tenemos una X ahí donde me dice que eso es indeseable. Quiere decir que el área de recepción es indeseable que esté cerca del área de envío. Entonces así se va haciendo el análisis en el diagrama de relación de actividad por cada uno, ¿verdad?, de los departamentos. Voy comparándolos con los demás y así se construye. Vamos a pasar al siguiente método, que es el método donde ustedes van a trabajar la guía. En el caso del método carga a distancia, el método carga a distancia es el otro método que se utiliza para hacer propuestas de distribución de planta. La misma palabra lo dice, carga y distancia. Tomamos en consideración dos cosas:
Uno, cuánto es la carga que se mueve de un departamento a otro. Y dos, cuál es la distancia en metros, porque recordemos que las distancias nosotros las medimos en metros recorridos que nosotros recorremos de un lugar a otro. En este caso del método carga-distancia, generalmente es un modelo de distribución orientado a distribuciones de planta por proceso. Se utiliza mucho para que nosotros lo que pretendemos es reducir al mínimo el transporte, tomando en consideración el traslado entre las áreas, como les mencionaba, las distancias que se recorren y la cantidad de material que nosotros transportamos de un área a otra. Esos son los datos que yo debo de conocer. El método está generalmente concentrado o evaluado de acuerdo a costos, ¿verdad? De acuerdo al costo que nosotros tenemos de transportación en caso de conocerlo, y lo que son las distancias que recorremos en comparación a los transportes. Son dos aspectos a considerar. En el caso del método, vamos a decir que se trabaja por medio de 4 pasos. El primero, vamos a calcular todas las cargas o cantidades a desplazar entre las estaciones de trabajo o los departamentos. Vamos a medir en metros, ¿verdad?, cuáles son las distancias que se recorren, y si se conoce los costos también de ese transporte, costos relacionados como generalmente cuando la transportación, por ejemplo, no la hacemos de manera manual. En el caso 3, en el paso 3, lo que nosotros hacemos es ejecutar la fórmula, donde vamos a decir que la fórmula representa, muchachos, la sumatoria del número total de las cargas, ¿verdad?, y la sumatoria del número total de las distancias. Ambos datos nosotros debemos de multiplicarlos y hacer la relación para poder establecer cuál es el costo del método en caso de que estemos trabajando con estructura de costo. También en el paso 4 nosotros vamos a hacer lo que pretendemos es, una vez conocido las distancias y las cargas entre los departamentos, nosotros podamos modificar la distribución de la planta de acuerdo, ¿verdad?, a lo que es la reducción de costos y poder establecer la solución óptima en cuanto a las mínimas distancias a recorrer y lo que son las transportaciones. Entonces les mencionaba que cuando vamos a hacer estructura de costos es cuando generalmente nuestros movimientos nosotros los hacemos auxiliados por equipos, por mecanismos de manejo y control de materiales. Entonces sí vamos a tener un costo relacionado. Vamos a trabajarlo por medio de un ejemplo. En esta parte vamos a decir que hay un almacén de distribución de planta que nosotros queremos analizar, y los productos de cada pedido se transportan en un montacargas hasta un área central donde se empacan para enviarlos al contratista. Cada pedido completo se lleva mediante el montacarga desde el área de empaque hasta el andén de recepción y embarque. En este caso vamos a ver el diagrama de la instalación actual y vamos a decir que la sección 1 corresponde al andén de recepción y embarques, y la sección 9 normalmente es el área de empaque. Las otras 14 secciones son las áreas de almacenamiento para los diferentes tipos de electrodomésticos y gabinetes que se producen en la empresa. Tenemos aquí el ejemplo. Esta es la distribución actual. Nosotros podemos ver ahí que el número 1 corresponde a recepción y embarques, como ya mencioné, y el número 9 al área de empaque. Los demás números representan las diferentes áreas donde se almacenan los diferentes tipos de productos que la empresa elabora. Los flujos de manejo de materiales se hacen entre las áreas de empaque y las otras 15 secciones. Las cargas se llevan del área 1 solamente desde una fuente u origen. Y la sección 9, todas las demás cargas fluyen desde el resto de las secciones hasta la sección 9. La ubicación del andén de recepción y embarque es fija. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo hacer modificaciones en las diferentes áreas de la distribución sin mover el área de recepción y embarque, al igual como la sección 9, que es el área de empaque. Puedo modificar cualquiera de los otros departamentos o las otras áreas sin tocar esas dos, que son las principales. No se puede mover por su condición lo que es recepción y embarque, y tampoco se puede mover el área de empaque. También, ¿verdad?, no se pueden reubicar
todas las otras secciones sí se pueden cambiar de ubicación, y ese es el análisis que se va a realizar. En los últimos 2 años se revelan los flujos anuales de los departamentos desde el 2 al 8 hacia los departamentos 9. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros tenemos un área específica de recepción y embarque en esta empresa, que es la número 1. Tenemos desde la sección 2 hasta la 8 y desde la 10 hasta la 16 para producir y almacenar los diferentes tipos de muebles. Una vez que esos muebles están fabricados, se mueven a la sección 9, donde se da el proceso de empaque y embalaje de los mismos. ¿Qué es lo que nosotros debemos de conocer? El flujo anual de los materiales promedio, ¿verdad?, entre esos departamentos, desde el 2 al 8 y desde el 10 al 16 hacia el movimiento que hacen al 9. En este caso se revelan los flujos promedios de los departamentos, ¿verdad?, anualmente, y tenemos ahí los números establecidos de cuánto es el flujo. Desde el departamento 2, por ejemplo, al 9 son 500, del 3 al 9 80 y así sucesivamente. De los departamentos del 10 al 16 que también se mueven, que ya lo mencionaba, también tenemos el registro durante los últimos 2 años de flujos promedio anuales. Entre el flujo de carga del departamento 9 al departamento 1 es de 2.500. Con esta información que se les da, se pretende evaluar la distribución de planta actual para saber si se puede hacer alguna modificación para su mejora. Aquí podemos ver cómo se ejecuta la ecuación para hallar el costo actual. Tenemos, si ustedes se fijan los números, me dice las áreas que yo estoy evaluando. Por ejemplo, del área 3 al 9 decimos que se recorre una distancia de 1.41 y el número de cargas promedio entre esos dos departamentos es de 80. Nosotros multiplicamos la distancia. Si nosotros medimos aquí el flujo, muchachos, estamos diciendo que es carga por distancia, multiplicamos la carga y la distancia para establecer la sumatoria total. Se evalúan todos los departamentos, todo, desde el 2 al 8 y desde el 10 al 16 hacia el área 9. Y tenemos ahí, si ustedes observan, las diferentes distancias y las diferentes cargas comprendidas entre los departamentos. Da un total, la carga y distancia, sumando todas las multiplicaciones, de 15.366. Se pretende mejorar esa distribución actual, que es la que está presentada en la diapositiva. Que esa área, hacer una modificación sin mover o reubicar la 1 y la 9 para poder hacer mejora y tratar de reducir los costos actuales, que son de 15.366. ¿Cómo se hace? Aquí hay una propuesta. La tarea de ustedes es hacer 2 propuestas más adicionales a esta. Si ustedes observan en la diapositiva, aquí tenemos la misma distribución y cómo está ubicada actualmente. Entre paréntesis, cada una de ellas tiene el número de cargas promedio, ¿verdad?, entre un departamento, entre cada uno de esos departamentos hacia el departamento 9. En este caso, para mejorar la distribución, se va a desplazar los departamentos de flujo de carga más pesada. ¿Qué se pretende? Que lógicamente aquellos flujos donde intercambian mayor peso de carga con el departamento 9, que es el área de empaque, estén lo más cerca posible de él. En este caso, las propuestas que se pretenden implementar, si ustedes observan la flecha, es pasar donde está, por ejemplo, ustedes pueden observar que el almacén 14 está completamente continuo al almacén 9 y el almacén 14 solamente tiene un flujo de carga promedio de 100. En cambio, el 13, que está un poquito más alejado, tiene mayor carga de intercambio con el departamento 9, que son 240. El cambio que se pretende hacer ahí, si ustedes se fijan, es mover el de donde está el 14, mover el departamento 13 para que quede más cerca del 9. En el caso del 14, como es baja la carga, que apenas son 100, se mueve hacia donde está el 16. Y el 16 pasa en este caso hacia donde está el 13. Esa es una propuesta, mover
¿verdad? Esos departamentos más cercanos al 9. La carga sigue siendo la misma, pero cuando ustedes van a multiplicar en el cuadro, ¿verdad?, lo que es carga y distancia, lo que ustedes van a cambiar es la distancia a recorrer. Lógicamente el flujo de carga va a seguir siendo el mismo, pero la distancia no. La distancia que exista del 13 al 9, por ejemplo, ahora le va a corresponder al 16. La distancia que existía, ¿verdad?, en este caso del 16 al 9, ¿verdad?, ahora le va a corresponder al 14, según los cambios que se hayan realizado. Si ustedes se fijan, al hacer estos cambios conforme están las flechas, se vuelve a construir la misma tablita donde ustedes pueden observar las diferentes distancias y las cargas, se multiplica y se hace la sumatoria total. Haciendo estos cambios, que solamente se están moviendo 3 departamentos, tenemos que el costo actual era de 15.366 y con la propuesta, al hacer esas modificaciones, pasa a ser de 14.909, teniendo una diferencia de ahorro de 457. Entonces la tarea que les queda a ustedes es hacer 2 propuestas adicionales a esta que está presente aquí, como la que se está en el ejemplo. Ustedes van a hacer el análisis de todas las cargas que hay existentes en los diferentes departamentos. Ya saben que no pueden mover ni el departamento 1 ni el departamento 9 de su lugar. Los demás sí los pueden modificar. Y una vez que los cambien de lugar o de posición, la carga de ellos sigue siendo la misma. Estoy hablando de la carga, lo que está entre paréntesis. Lo que van a cambiar o lo que van a intercambiar ustedes es la distancia. Lógicamente, si 16, entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, aquí en este cuadro, ustedes lo ven en la penúltima fila, dice que del 16 al 9 hay una distancia de 2.41. En este caso, del 16 al 9, que es 2.41, en ese lugar ahora va a quedar el departamento 14. ¿Qué quiere decir? Que el de ahora del 14 al 9 van a ser 2.41 con la misma carga de 100. En el caso del 16, si ustedes lo ven aquí lo pueden observar, del 14 al 9, ahí está, igual está de penúltimo, ahora queda de 2.41. En el caso del 16 era de 2.41, pero lo estamos moviendo donde estaba el 13. El 13 tenía una distancia, si observan el cuadro, está en el antepenúltima fila, era de 1.41. Ahora esa es la distancia que le va a corresponder al 16 y lo pueden observar aquí también, que ahora 16 al 9 tiene una distancia de 1.41 y sigue siendo su flujo de carga de 500. Entonces lo que ustedes modifican, muchachos, es la distancia. La carga sigue siendo la misma. Y eso es lo que ustedes van a tener o van a presentar como propuesta en la guía de asignación. Con este mismo ejemplo, hoy se les va a subir a ustedes la presentación y la guía. Con este mismo ejemplo, ustedes van a dar 2 propuestas más de cambio, mover 2 áreas más. Ustedes verán, van a hacer 2 propuestas diferentes y las van a evaluar con respecto a la actual. ¿Cuál va a ser la actual? La actual no va a ser los 15.366. El actual para ustedes es la propuesta que está aquí de 14.909. Entonces, eso es la clase de hoy.